El olor a talco y leche tibia flotaba en el aire. Un perfume nuevo y agridulce que se había asentado en cada rincón de la casa. Pero algo no cuadraba. Una disonancia sutil que vibraba en lo profundo de mi alma vieja. Mi pequeña nieta, Sofía, una niña de solo 6 años, se acercó a mí con sus ojos grandes y serios, susurrándome al oído una verdad que heló mi sangre. Una frase tan inocente y devastadora que resonó en mi pecho como un trueno distante. Me dijo, la voz apenas audible, que el bebé, ese pequeño bulto rosado que todos adorábamos, no era su hermano de verdad. Mis arrugadas manos se crisparon sobre el tejido de mi delantal. El corazón me dio un vuelco doloroso. No era su hermano. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña pudiera decir algo así con tanta convicción? Apenas pude respirar. El aire de la habitación pareció volverse denso, pesado, y una pregunta sin forma comenzó a formarse en mi mente. Una sombra fría que se cernía sobre la felicidad recién nacida de mi hijo y su esposa. ¿Era posible que detrás de esa inocencia infantil se escondiera una verdad tan terrible, tan desgarradora? Sofía me contó, con la calma desconcertante de los niños que narran lo que ven sin entender del todo su significado, que había visto al tío Ricardo, el supuesto mejor amigo de mi yerno, acariciar la barriga de su mamá antes de que el bebé naciera, y que Ricardo había hablado en voz baja, llamando a ese vientre abultado, mi niño, mi hijo, mi carne, con una intimidad que no le correspondía, una familiaridad que ahora, con las palabras de Sofía, se convertía en una daga helada que me atravesaba el pecho. ¿Cómo podía una niña inventar algo tan cruel? O peor aún, ¿cómo podía ser verdad lo que sus ojos habían presenciado? Las imágenes se superponían en mi mente. Los recuerdos se distorsionaban. Y la pregunta se alzaba inmensa e ineludible. Una cuestión que amenazaba con derrumbar el delicado castillo de nuestra familia. ¿Qué había visto Sofía? ¿Qué significaba realmente su pequeño y perturbador secreto? La llegada de un bebé siempre había sido, en nuestra familia, un motivo de alegría pura, una renovación de promesas y afectos. Pero ahora, el nacimiento del pequeño Mateo, mi segundo nieto por parte de mi hijo, estaba teñido por un manto de inquietud, una sombra que Sofía había proyectado con su susurro inocente. Desde ese día, cada gesto, cada palabra, cada mirada entre mi nuera, Laura, y Ricardo, el amigo de mi yerno, adquirió un nuevo matiz, una capa de significado oculto que yo, en mi vigilia constante, no podía ignorar. Recordé entonces que Ricardo había estado inusualmente presente durante todo el embarazo de Laura, su figura alta y corpulenta siempre rondando por la casa, ofreciendo ayuda, consejos, una presencia tan constante que en aquel momento me pareció simplemente una muestra de amistad profunda, de lealtad inquebrantable hacia mi hijo, Juan. Ahora, esa imagen se retorcía en mi memoria. Cada visita, cada sonrisa, cada palmada en el hombro de Juan o de Laura, era reevaluada bajo la luz fría de la sospecha. Ricardo no era solo un amigo, era casi un miembro más de la familia. Su silla en la mesa de Navidad siempre había estado reservada. Sus bromas siempre habían animado nuestras reuniones. Y su apoyo a Juan, especialmente en los momentos difíciles de su trabajo, había sido admirable, o eso creía yo. Pero ahora, mis ojos, forzados a ver más allá de la superficie, empezaron a notar detalles inquietantes. La forma en que Ricardo a veces se quedaba mirando a Laura un segundo de más. Una mirada que no era de simple amistad, sino de algo más profundo, algo posesivo, quizás, o la excesiva preocupación que mostraba por Mateo, incluso más allá de lo que sería natural para un tío sin lazos de sangre, preguntando por sus tomas, por su sueño, por cada pequeño avance, como si fuera su propia criatura. Mi mente, que antes descartaba tales pensamientos como meras fantasías de una anciana, ahora los abrazaba con una pertinencia dolorosa,
Recordaba una tarde en la que Laura se había sentido mal, náuseas y mareos. Y Ricardo, en lugar de Juan, que estaba en el trabajo, había sido quien la llevó al médico, quien esperó con ella, quien me llamó para tranquilizarme, su voz llena de una autoridad que me pareció extraña en ese momento, pero que entonces atribuía su carácter protector. Ahora, ese recuerdo me perforaba el alma, un fragmento de un rompecabezas que no quería armar, pero que se armaba solo en mi cabeza. La frecuencia de sus visitas se volvió obsesiva en mi mente. Antes las veía como gestos de camaradería, ahora como una intrusión calculada. Aparecía en la casa sin previo aviso, trayendo regalos para los niños, flores para Laura, una botella de vino para Juan, siempre excusas perfectas para estar presente, para ser parte de la vida diaria de mi hijo. Empecé a sentir una repulsión instintiva hacia él, una aversión que antes no existía, una mezcla de miedo y rabia que se instaló en mi estómago y no me dejaba tranquila. La imagen de Sofía, con sus ojos sabios y su voz susurrante, era un ancla en mi mente, un recordatorio constante de que no podía ignorar esta oscuridad creciente. La idea de lo que Sofía había dicho, la imagen de Ricardo acariciando el vientre de Laura, se repetía una y otra vez. Una película muda en mi cabeza. ¿Cómo podía Juan no haber notado nada? ¿O lo había notado y había preferido ignorarlo, cegado por la confianza en su amigo y el amor por su esposa? Mi hijo siempre había sido un hombre bueno, trabajador, un poco ingenuo quizás en su bondad, siempre confiando en la gente, lo cual lo hacía vulnerable. Laura, por su parte, era una mujer hermosa, vivaz, que siempre había irradiado una alegría contagiosa, pero ahora esa alegría me parecía superficial, una máscara que ocultaba un secreto inmenso. La atmósfera en la casa, para mí al menos, había cambiado por completo. Ya no era un hogar de paz y dicha ininterrumpida. La sospecha, como una niebla densa, lo envolvía todo, filtrándose en los rincones, opacando las risas de los niños, silenciando los momentos de intimidad familiar. Mi corazón de abuela, de madre, sentía una angustia indescriptible, la angustia de ver a mi familia, la base de mi existencia, tambalearse al borde de un abismo que yo, y solo yo, en ese momento, parecía vislumbrar. La felicidad de Juan era tan palpable, su orgullo por Mateo tan evidente, que me rompía el alma pensar en la posibilidad de que todo fuera una farsa, una cruel y elaborada mentira. La decisión de investigar, de buscar pruebas, no fue fácil. Me carcomía por dentro. Era como traicionar a mi propia sangre, como dudar del amor que había construido mi familia. Pero la imagen de Sofía, sus ojos inocentes, y la verdad que no debía cargar, me impulsaba. No podía vivir con la incertidumbre. No podía permitir que mi hijo y sus hijos vivieran en una mentira si esta era la verdad. No podía dejar que una oscuridad tan profunda se apoderara de nuestro futuro. Tenía que saberlo, por el bien de todos, por más doloroso que fuera el camino. La balanza entre la lealtad y la verdad se inclinaba peligrosamente. Y yo, una anciana que solo deseaba la paz para los suyos, me veía obligada a tomar un camino que nunca imaginé, un camino oscuro y lleno de espinas. La tarea de recolectar las muestras de ADN se convirtió en una obsesión secreta, una misión clandestina que me consumía día y noche. Cada gesto de Ricardo, cada objeto que tocaba, se convertía en un potencial indicio, en una pieza de un rompecabezas que yo, con manos temblorosas, intentaba armar. La primera oportunidad se presentó de manera casi providencial, o así me lo pareció en mi estado de nerviosismo. Ricardo visitó la casa una tarde de domingo, trayendo consigo una tarta de manzana casera, un gesto que antes habría apreciado con sinceridad, pero que ahora veía con una mezcla de recelo y oportunidad. Después de la merienda, mientras todos se levantaban de la mesa, Ricardo dejó su vaso a medio terminar sobre el mantel
un vaso con el borde manchado por el tenue carmín de sus labios. Era el momento. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una batería de guerra en mi pecho. Actué con una calma que no sentía, esperando el momento justo en que nadie me observara. Cuando Ricardo y Juan se fueron a la sala a ver un partido de fútbol y Laura se distrajo con Mateo, me acerqué a la mesa. Mis manos temblaban, pero mi determinación era férrea. Con una servilleta de papel, envolví el vaso con el mayor cuidado posible, asegurándome de no tocar la zona del labial. Luego lo llevé a la cocina y, disimuladamente, lo guardé en una bolsa de plástico sellable que había preparado con antelación, escondiéndolo detrás de unos paquetes de pasta en la alacena. El simple acto me dejó sin aliento. Una mezcla de culpa y adrenalina que me inundó por completo. Los días siguientes fueron una tensa espera. Cada visita de Ricardo, una nueva oportunidad. Cada interacción, una fuente de ansiedad. Necesitaba más muestras. Sabía que un solo indicio no era suficiente para una prueba de ADN concluyente, y mi mente trabajaba sin descanso, maquinando cómo obtenerlas. Unas semanas después, Ricardo se quedó a cenar, y al final de la noche, se disculpó para ir al baño. Fue mi momento. Mis ojos se dirigieron a su abrigo, colgado en el perchero de la entrada. Recordé haberlo visto rascarse la cabeza distraídamente durante la cena. Con una rapidez sorprendente para mi edad, me acerqué al abrigo y, con una pinza de depilar que llevaba siempre en el bolsillo de mi delantal, rebusqué en el hombro, la solapa, y allí, entre las fibras oscuras de la tela, encontré un par de cabellos cortos y oscuros, casi invisibles. Los deposité con sumo cuidado en otra bolsa de plástico. Mis manos sudaban. Mi respiración era superficial. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Temía ser descubierta. Temía la confrontación. Pero aún más temía la verdad que estas pequeñas hebras podrían revelar. La recolección de muestras de los niños fue aún más delicada. No podía levantar sospechas. No podía poner en peligro su inocencia. Aproveché un día en que Sofía y Mateo estaban jugando en mi regazo, meciéndolos, contándoles historias. Con un pañuelo de papel, acaricié suavemente el cabello de Sofía, y para mi alivio, un mechón fino se desprendió. Lo guardé al instante, mis ojos buscando los de la niña para asegurarme de que no se había dado cuenta de mi furtivo movimiento. Con Mateo, el bebé, fue un poco más difícil. Su cabello era tan fino que casi no se podía ver. Pero cuando Laura lo bañaba una tarde y yo estaba ayudando, vi un pequeño manojo de sus primeros cabellos, recién cortados por un mechón que Laura le había quitado para guardar como recuerdo, en la toalla, después de secarlo. Con una rapidez pasmosa, lo envolví en un trozo de algodón y lo guardé también. La muestra más difícil, y quizás la más comprometedora, fue la de sangre. Sabía que era la más fiable, pero cómo conseguirla sin levantar sospechas era un dilema constante. Un día, mientras Laura y Juan estaban de compras y yo me quedaba cuidando a los niños, Mateo se hizo un pequeño rasguño en el dedo con un juguete. Un rasguño superficial, pero lo suficiente para que brotara una minúscula gota de sangre. Con el pretexto de limpiarle la herida, tomé un bastoncillo de algodón estéril que guardaba en mi botiquín y con la mayor suavidad posible. Recogí la gota de sangre del dedo de Mateo. Luego limpié el dedo con alcohol y le puse una pequeña tirita. El corazón me latía con una fuerza brutal. Cada segundo parecía una eternidad. Mis manos temblaban mientras guardaba el bastoncillo en una pequeña bolsa de plástico. Sentía una profunda vergüenza por lo que estaba haciendo, por la intromisión en la vida de mi propia familia. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Finalmente, tuve todas las muestras, envueltas cuidadosamente en sus pequeñas bolsas selladas, etiquetadas con el mayor sigilo. Eran pequeños tesoros de la verdad, o de la mentira, que yo, en mi desesperación, había logrado recolectar.
Con un nudo en el estómago, busqué un laboratorio de análisis de ADN en línea. Uno que garantizara confidencialidad y rapidez. Encontré uno que prometía resultados en un par de semanas, y con la esperanza de que nadie descubriera mi secreto. Envié las muestras por correo, utilizando un nombre falso y una dirección de entrega segura. La espera fue agónica. Cada día parecía una semana. Cada sonido del cartero me sobresaltaba. Las noches se poblaron de sueños intranquilos, imágenes fragmentadas de risas, de secretos, de traiciones. No podía hablar con nadie de esto. La carga era insoportable, pero sabía que era un peso que tenía que llevar sola, al menos hasta que la verdad, sea cual fuera, saliera a la luz. Los días se estiraron en una eternidad de nerviosismo y ansiedad. Cada golpe en la puerta, cada llamada telefónica, me sobresaltaba, mi corazón palpitando desbocado. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, el sobre llegó. Discreto, sin marcas que pudieran revelar su contenido. Mis manos, ya arrugadas por los años y ahora temblorosas por la tensión, lo abrieron con una lentitud exasperante. Las palabras impresas en el papel, frías y científicas, se mezclaron con el torbellino de emociones que me asaltaba. Primero leí el nombre de Ricardo, luego el de Sofía, y al lado, una palabra que destrozó mi mundo en 1000 pedazos. Paternidad confirmada. 99.9% de probabilidad. Mi vista se nubló. El aire me faltó. Sentí que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí, sofocándome. Luego, con el corazón en la garganta, pasé a la siguiente sección. Ricardo y Mateo. El pequeño. El recién nacido. De nuevo. Las mismas palabras. La misma certeza brutal. Paternidad confirmada. Mis ojos recorrieron el papel una y otra vez, buscando un error, un resquicio de esperanza, una interpretación diferente. Pero no había nada, solo la verdad desnuda, implacable. Ambos niños, Sofía y Mateo, eran hijos de Ricardo, no de mi Juan, no de mi sangre. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. El mundo entero se desplomó a mi alrededor. La traición era tan profunda, tan cruel, que me dejó sin aliento, sin lágrimas. Solo un vacío inmenso y un dolor agudo que me oprimía el pecho. La primera persona a la que quise confrontar fue a Laura, mi nuera. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había podido hacerle esto a mi hijo, a nuestra familia. Elegí un momento en que Juan estaba trabajando y los niños dormían la siesta. Con el informe de ADN escondido en mi delantal, me senté frente a ella en la sala. El silencio entre nosotras era tenso, pesado, cargado de una electricidad ominosa. Laura me miraba con una expresión de amable extrañeza, sin sospechar el precipicio al que estábamos a punto de asomarnos. Laura, dije. Mi voz temblaba, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Necesito hablar contigo sobre algo muy serio. Algo que no podemos seguir ocultando. Ella frunció el ceño. Una ligera arruga de preocupación apareció en su frente. Abuela, ¿qué pasa? Me asustas. Tomé una respiración profunda. El olor a leche y talco del bebé, que antes me parecía dulce, ahora me repugnaba. Sofía me dijo algo. Hace semanas. Algo sobre Ricardo y tu embarazo. Y yo, en mi desesperación, no pude ignorarlo. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y vi un destello de miedo, de reconocimiento, en su mirada. Abuela, no sé de qué hablas, dijo, su voz apenas un susurro. Saqué el informe de mi delantal. Lo puse sobre la mesa entre nosotras, el papel blanco brillando bajo la luz de la tarde como un sudario. Sé la verdad. Laura, sé que Sofía y Mateo no son hijos de Juan. Ella miró el papel, luego a mí,
sus ojos llenos de una mezcla de horror y súplica. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Se levantó de golpe, tropezando con la mesa, y el informe cayó al suelo. No, no es cierto. Usted está loca. Abuela, ¿cómo puede pensar algo así? Gritó. Su voz, histérica. Su negación era tan visceral que por un momento dudé. Pero el informe, allí en el suelo, era irrefutable. Los resultados del ADN no mienten. Laura, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ambos niños son de Ricardo. La negación inicial de Laura fue feroz, desesperada. Sus palabras se atropellaban en un torbellino de excusas y acusaciones. Me acusó de entrometida, de loca, de querer destruir su familia. Sus lágrimas eran abundantes, pero no de arrepentimiento, sino de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Mi corazón se encogía ante su desesperación, pero mi mente, mi alma, no podía perdonar la magnitud de su engaño. La conversación privada se convirtió en un griterío, una batalla de voluntades y verdades que resonó en cada rincón de la casa vacía, pero ella se mantuvo firme en su negación, insistiendo en que era un error, una trampa, una invención maliciosa mía. Incluso insinuó que yo podría haber manipulado los resultados, una acusación que me dolió hasta lo más profundo. No pude avanzar más allá de su negación. La pared que ella levantó era inquebrantable en ese momento. Al día siguiente, con la misma angustia en el alma y el informe todavía en mi poder, decidí que no podía seguir ocultando esta verdad a mi hijo. Había intentado que Laura confesara por sí misma, por el bien de todos, pero ella no lo había hecho. No había otra opción. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Elegí la cena familiar, una de esas noches en que mi hijo Juan, Laura, los niños y, por supuesto, Ricardo, se reunían en mi casa. Sabía que sería una explosión, pero era la única manera de que todos estuvieran presentes para enfrentar la magnitud de la mentira. La cena comenzó como cualquier otra. Risas, conversaciones triviales, el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana. Pero para mí, la comida tenía un sabor a ceniza. Cada bocado era una tortura. Ricardo estaba allí, sonriendo, bromeando con Juan, acariciando la cabeza de Sofía. Un lobo, disfrazado de oveja. Su presencia me revolvía el estómago. Laura, por su parte, se veía tensa. Sus ojos evitaban los míos. Sabía que algo se avecinaba. Su nerviosismo era casi palpable. Cuando el postre fue servido, un silencio inusual cayó sobre la mesa, como si el destino mismo detuviera el tiempo para lo que estaba por venir. Respiré hondo. Mis pulmones quemaban. Mi voz salió, sorprendentemente, clara y firme. Hay algo que debo decirles, algo que no puedo callar más. Todas las miradas se posaron en mí, expectantes, curiosas. Juan me miró con una mezcla de amor y preocupación. Ricardo con una sonrisa amable. Laura con una palidez mortal. Esto es muy doloroso para mí, para todos nosotros. Continué. Mi voz se quebró un poco, pero me recompuse. Pero la verdad es necesaria, por más que duela. Saqué el informe de ADN de mi bolsillo. Lo puse en el centro de la mesa. El papel blanco, un heraldo de devastación, contrastaba cruelmente con la vajilla colorida y la comida festiva. Sofía me dijo algo, hace unas semanas, algo que me obligó a investigar, y lo que encontré. Juan, es desgarrador. Juan tomó el informe. Sus ojos pasaron de mí al papel, luego a Laura, luego a Ricardo. El silencio se hizo ensordecedor, solo el repiqueteo de mis pulsaciones en mis oídos. Mientras leía, la sonrisa de Ricardo se desdibujó. Sus ojos se abrieron en un pánico que no pudo ocultar. Y Laura, a su lado,
Se llevó las manos a la boca, sollozando silenciosamente. Juan, mi hijo, leyó las palabras. 1, 2, 3 veces. Su rostro se volvió una máscara de incredulidad, luego de horror, luego de una furia fría que nunca le había visto. Sus ojos se fijaron en Ricardo, luego en Laura, una mirada que traspasaba el alma. ¿Qué significa esto? Laura, preguntó Juan, su voz baja, controlada, pero con una amenaza latente que heló la sangre de todos. Laura, con la voz ahogada por las lágrimas, solo pudo gemir. Juan, yo no. Pero Ricardo, el amigo, el traidor, se levantó de golpe. La silla cayó ruidosamente al suelo. Esto es una locura. Una invención de esta vieja. Está senil. Juan, no le hagas caso. Es un montaje. Juan se levantó también. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora ardían con una ira que consumía todo a su paso. Un montaje. Ricardo. Los resultados de ADN. Un montaje. Explícate. Laura. Explícate. La explosión fue brutal. Gritos. Lágrimas. Acusaciones volaron por la habitación. Sofía y Mateo, despertados por el estruendo, empezaron a llorar. Sus pequeños cuerpos temblaban, ajenos al cataclismo que se desataba a su alrededor, pero sintiendo la energía tóxica que impregnaba el ambiente. La verdad, tan larga y cruelmente ocultada, había estallado con la fuerza de una bomba, destrozando la fachada de nuestra familia, revelando las ruinas que se escondían debajo. Mi hijo, mi noble y buen Juan, estaba destrozado, su rostro contraído por el dolor, la traición, el desconcierto. Laura, consumida por el pánico, seguía negando a medias, balbuceando excusas, intentando minimizar el daño, mientras Ricardo, con la cobardía de un depredador acorralado, intentaba huir, vociferando que era un error, que él era un amigo, que todo era una conspiración. En medio de todo ese caos, Juan pronunció una frase que resonaría en mi memoria por siempre. Esto no puede ser. No es posible. Yo no puedo tener hijos. La frase, dicha con una desesperación desgarradora, me golpeó como un rayo. Nunca había sabido de su infertilidad. Nunca se había atrevido a compartir conmigo un dolor tan íntimo, una herida tan profunda. Al día siguiente, con el alma rota y el mundo de su vida patas arriba, Juan fue a hacerse pruebas médicas, buscando una explicación, una esperanza, o quizás solo la confirmación de lo que ya sospechaba. El resultado fue la estocada final, la confirmación médica de su infertilidad congénita. No podía tener hijos. Nunca los había podido tener. La verdad, fría y científica, se cernía sobre él, corroborando las pruebas de ADN con una crueldad despiadada. Con la confirmación médica de Juan sobre su infertilidad congénita, la última pieza del macabro rompecabezas cayó en su lugar, sellando el destino de su matrimonio y la inocencia de su vida. La negación de Laura se desmoronó por completo. No había más espacio para las excusas, para las mentiras piadosas. El peso de la verdad, tan brutalmente expuesta, la aplastó. La confrontación final fue inevitable. Se llevó a cabo en la sala de estar de mi casa, un lugar que había sido testigo de tantos momentos de felicidad. Ahora transformado en un tribunal improvisado para la verdad y la traición, estaban presentes Juan, yo y Laura. Ricardo había huido, cobardemente, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Cada silencio era un abismo, cada palabra una espada. Juan, con el rostro endurecido por el dolor y los ojos vacíos de toda esperanza, exigió la verdad, toda la verdad, sin adornos, sin más mentiras.
Laura, con los hombros encorvados, las lágrimas brotando sin cesar de sus ojos hinchados, finalmente se derrumbó. Su voz era un hilo, apenas audible, mientras confesaba la magnitud de su engaño. Todo había comenzado hacía años, mucho antes del nacimiento de Sofía. Una noche, durante una fiesta de empresa de Juan, Laura había bebido demasiado. Se sintió vulnerable, descuidada, y Ricardo, el amigo de Juan, había estado allí, atento, seductor, ofreciendo un humedón de que ella, en su estado de embriaguez y momentánea debilidad, aceptó. Fue una única vez. Así lo dijo. Un error. Un momento de arrepentimiento inmediato. Un desliz que juró a sí misma nunca repetir. Pero ese desliz tuvo consecuencias. Quedó embarazada. El pánico se apoderó de ella. Temía la reacción de Juan. Temía perderlo todo. Y Ricardo, el artífice de su desgracia, la manipuló. Le dijo que él también era infértil, que era imposible que el bebé fuera suyo, que debía decirle a Juan que era su hijo, que nunca lo sabría. La mentira era conveniente, un bálsamo para su culpa, una salida a su desesperación. Laura, aferrándose a la falsa promesa de que Ricardo era infértil, se convenció a sí misma de que Sofía era de Juan. Pero la relación con Ricardo no terminó allí. El secreto compartido, la vulnerabilidad expuesta, crearon un vínculo perverso. Ricardo, con la promesa de mantener el secreto y la falsa seguridad de que no podía engendrar, la buscaba, la presionaba. Laura, atrapada en su propia red de mentiras y la falsa creencia de que no habría más consecuencias biológicas, sucumbió de nuevo, en ocasiones esporádicas al principio, luego, con una frecuencia que fue creciendo. Una traición silenciosa que se mantuvo oculta bajo la superficie de su matrimonio feliz. Cuando quedó embarazada de Mateo, la misma historia se repitió, la misma mentira, la misma certeza falsa de que Ricardo era infértil y que, por lo tanto, el bebé tenía que ser de Juan. Mientras escuchaba su confesión, mi corazón se encogía de dolor. No era solo una traición carnal, era una traición del alma, un engaño que había destrozado la confianza, el amor, la misma esencia de la familia. Juan escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus ojos reflejaban un sufrimiento inimaginable. Cuando Laura terminó, la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el sollozo ahogado de Laura rompía la quietud. Juan se levantó. Su voz temblaba de ira y dolor. No puedo perdonarte esto, Laura. No puedo vivir con una mentira tan grande, tan cruel. Sus palabras resonaron con una finalidad que no dejaba lugar a dudas. Quiero el divorcio. El anuncio del divorcio fue el golpe de gracia para la familia, un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra existencia, derribando todo a su paso. Las palabras de Juan, pronunciadas con una voz fría y distante, apenas reconocible, marcaron el final de una era, el fin de un sueño, el fin de lo que creíamos que era una vida feliz y honesta. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre los parientes, y la reacción fue devastadora. Algunos, los más cercanos a Laura, se volvieron contra mí. Me acusaron de entrometida, de haber destruido un matrimonio por una cuestión de sangre, ignorando por completo la profundidad del engaño y el dolor de mi hijo. Otros, los que siempre habían admirado la bondad de Juan, se alejaron en silencio, incapaces de procesar la tragedia, incapaces de ofrecer consuelo. Su silencio era un reproche mudo que pesaba sobre mi alma. La familia, que siempre había sido un refugio, se convirtió en un campo de batalla, dividido por la traición, el rencor y la incomprensión. El proceso de divorcio fue rápido, una formalidad legal que no pudo capturar la inmensidad del dolor humano que lo rodeaba. Los abogados,
con sus términos fríos y su jerga impersonal. Se encargaron de desmantelar lo que quedaba de la vida de Juan y Laura. El matrimonio se disolvió en cuestión de meses, dejando atrás un rastro de cenizas y corazones rotos. La custodia de los niños, Sofía y Mateo, fue concedida a Laura, argumentando que, a pesar de todo, ella era la madre biológica y que los niños pequeños necesitaban la presencia materna. La decisión, aunque legalmente correcta, apuñaló el corazón de Juan. Eran sus hijos. Los había criado. Los había amado con todo su ser. Y ahora, la ley se los arrebataba, reduciendo su paternidad a un simple vínculo emocional sin respaldo sanguíneo. El día de la despedida, el día en que Juan debía separarse de Sofía y Mateo, es un recuerdo que me persigue hasta hoy. Una herida abierta en mi memoria. La casa se sentía vacía. El aire pesado, con la tristeza de una despedida forzada. Los pequeños no entendían del todo lo que estaba pasando. Solo sabían que su papá se iba, que algo importante cambiaba en sus vidas. Laura, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, observaba en silencio. Su culpa colgaba en el aire como una niebla densa. Juan, con una mochila al hombro y el alma hecha pedazos, se agachó para abrazar a Mateo, el bebé, que lloraba desconsoladamente en sus brazos. Luego se volvió hacia Sofía, que lo miraba con sus grandes ojos tristes, aferrándose a su pierna, sus pequeñas manos apretando el dobladillo de su pantalón. «Adiós, mi amor», le dijo Juan. Su voz se quebró. Las lágrimas brotaban libremente de sus ojos. «Papá siempre te amará, siempre». Pero Sofía, con la sabiduría innata de los niños que perciben la verdad más allá de las palabras, no lo dejó ir. Cuando Juan se dio la vuelta para marcharse, ella soltó su pantalón y corrió detrás de él, sus pequeños pies golpeando el suelo con una urgencia desesperada. «Papá, no te vayas. Papá», gritó, su voz aguda y llena de pánico resonando en el silencio de la casa. «Papá, no me dejes. Papá». El grito de Sofía, ese simple «papá», fue un eco de lo más profundo del alma de Juan. Se detuvo en seco, su cuerpo se tensó, y luego, lentamente, se volvió. Vio a su hija, la niña que había amado, educado, cuidado desde el día en que nació, corriendo hacia él, sus pequeños brazos extendidos, sus lágrimas mojando su carita. En ese instante, algo se rompió dentro de Juan. La resolución de la razón, la frialdad de la ley, la amargura de la traición. Todo se desvaneció ante el amor incondicional que Sofía le ofrecía. No pudo. Simplemente no pudo soltarla. No pudo negarse a ese llamado desgarrador. Se arrodilló, extendió los brazos y Sofía se lanzó a ellos, abrazándolo con una fuerza desesperada. Juan la estrechó contra su pecho. Su cuerpo temblaba con sollozos incontrolables. Las lágrimas mojaban el cabello de Sofía. En ese momento, la paternidad no era una cuestión de sangre, no era una cuestión de biología, era una cuestión de amor, de conexión, de lazos forjados en el día a día, en los abrazos, en los cuentos antes de dormir, en las risas compartidas. Mientras los veía allí, a mi hijo y a mi nieta, abrazados en un torbellino de dolor y amor, una revelación profunda me golpeó. Mi corazón, que había estado endurecido por el dolor, por la traición, por la amargura, comenzó a ablandarse. Había buscado la verdad en la sangre, en la genética, en los fríos informes de ADN. Había creído que la sangre era el pilar fundamental de la familia, la única base sólida sobre la que se podía construir. Pero allí estaba Sofía, no compartiendo la sangre de Juan, pero llamándolo papá con una convicción que trascendía cualquier biología. Juan, con Sofía aún aferrada a él, la levantó en brazos.
sus ojos llenos de una determinación nueva, una luz de esperanza en medio de la desolación. Miró a Laura, luego a mí, y con una voz que, aunque todavía quebrada, sonaba más fuerte, más segura que antes. Dijo: «Ella viene conmigo. No puedo dejarla». Y luego, con un suspiro profundo: «Y Mateo también, si me lo permiten». Laura, en un gesto de rendición y quizás de arrepentimiento, asintió con la cabeza, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. En ese momento, comprendió que había perdido mucho más que un esposo. Había perdido la oportunidad de tener una familia completa, y que el amor de Juan por sus hijos, a pesar de su traición, era inquebrantable. Así fue como Juan, con Sofía en brazos y el corazón dolorido pero lleno de una nueva determinación, se fue de la casa, no solo para él, sino para construir un nuevo hogar con los niños. Su corazón guiándolo más allá de las cadenas de la biología. Mateo, el pequeño, se quedaría con su madre en los primeros años. Pero Juan se comprometió a ser una figura paterna constante, a estar presente en sus vidas, a seguir amándolos con la misma devoción que si la sangre los uniera. Yo, la anciana que había desenterrado la verdad, que había visto la devastación que causaba, entendí. La sangre no lo es todo. No define la esencia de una familia. Son los lazos invisibles del amor, de la compasión, del compromiso, de la responsabilidad, los que verdaderamente mantienen un hogar unido. La sangre puede unir a los cuerpos, pero el amor une las almas. Y eso es lo que realmente importa. El amor y la responsabilidad son el verdadero cimiento de un hogar, más fuertes que cualquier prueba de ADN, más duraderos que cualquier mentira. Mi hijo, que había perdido un matrimonio, había encontrado una nueva forma de paternidad, una paternidad basada en el amor incondicional. Sofía y Mateo, aunque no compartían su sangre, seguirían teniendo un padre, un hombre que, a pesar del dolor y la traición, eligió amarlos y protegerlos. Esta historia, que he compartido con ustedes desde lo más profundo de mi alma, es un testimonio de la complejidad de la vida, de la fragilidad de las relaciones humanas y de la sorprendente resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda que las verdades, por dolorosas que sean, siempre deben salir a la luz. Nos insta a enfrentar la realidad con honestidad, a vivir con integridad para no destruir los cimientos más preciosos de nuestras vidas. La familia. Que esta historia, contada de forma anónima para proteger a todos los involucrados, sirva como un recordatorio de que el amor, en sus formas más puras e inesperadas, siempre encuentra un camino, incluso entre las ruinas de una tragedia.